sujeto como la sociedad o las fuerzas históricas sociales seleccionan aspectos del pasado y tienden a desdibujar otros. Claro, yo cuento quién soy, no digo todo, es un poco lo que señalaba hace un rato, digo ciertas cosas, pero no solo eso, las acomodo de cierta manera. Es a lo que me refería un poco con que hay una determinada gramática estética y política, ¿verdad? Las acomodo de cierta manera, las presento de cierta forma, ¿sí? Pero hay un límite, o hay una multiplicidad de límites, ¿verdad? Es decir, el límite primario, digamos, es de orden ontológico. Por más que yo quiera decir que nací en París y que formo parte de la tradición, de una tradición aristocrática francesa, no viene al caso, ¿verdad? Bueno, Vicente Fox lo intentaba y Marta Sagún, pero no les resultó por ninguna parte y mostraban el cobre clarísimamente, ¿no? Es decir, no, hay unos desdibujamientos que no puedes hacer, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo el límite ontológico, ¿verdad? Hay unas condiciones ontológicas que permiten una narración y no otra. Pero no solo eso, sino que también el hecho de que cuente las cosas de una manera o de otra manera, en el sentido estricto de la historia efectual, es el resultado de mi propia trayectoria. Siempre hay una pregunta aquí muy importante: ¿por qué seleccionaste esto y no esto para contar de ti? ¿Verdad? Miren, en los últimos años, con todo este asunto de los avatares, del avatar y de las redes virtuales y del Second Life y de todo ese tipo de cosas, se ha generado, digamos, el imaginario social, incluso antropológico, de que los nuevos tiempos, de que la sociedad posmoderna permite que cada quien sea lo que quiere. Esa idea de que podemos transformarnos, reconstruirnos a cada paso y volver nosotros, ¿cierto? Rehacernos completamente e incluso contar una nueva versión de nuestro pasado. Es decir, tú tienes tu clon virtual y a ese clon virtual le pones una serie de características imaginarias, ¿no? Lo vuelves otro, lo vuelves alemán, ¿cierto? Ese clon virtual, y le colocas X o Y historia, muy parecido, por cierto, a lo que hacen los espiritistas y esos encargados de, ¿cómo se llama esto?, de la reencarnación y todo ese discurso New Age, que resulta que todos los que hacen, no sé si han escuchado de esa idea de que la gente va y les hacen unas sesiones de rememoración de sus vidas anteriores. Y a mí siempre lo que me ha llamado la atención es que todos los que hacen su rememoración provienen de príncipes y reyes y aristócratas, ¿no? No sé cómo había tanta nobleza en el mundo para que alcance para todos los que estaban ahí. Es muy parecido, ¿eh? En realidad hay una continuidad de esto de construir un avatar completamente vinculado a la fantasía, ¿verdad? A todo lo que quisiéramos ser. Mostrar un pasado y un presente de lo que fantaseamos seríamos, ¿no? Pero incluso, o sea, ni siquiera, no solamente los avatars, sino por ejemplo en Facebook y en ese tipo de redes también uno muestra lo que quiere mostrar, ¿no? Claro. O sea, uno muestra nada más, selecciona lo que quiere que la gente vea y entonces también seleccionas esa parte, ¿no? Y también como que te vas reconstruyes una nueva persona en el Facebook. Claro. Pero es otra persona, ¿no? Claro. Llena de fantasía, ¿no? Suplementada de muchas cosas. Pero digamos que ahí la cuestión es que efectivamente en ese yo fantástico que construyo se revela el yo.
Ese sería el sentido, digamos, esa sería una manera de ver el principio de la historia efectual. Es decir, construyo un yo de fantasía que expresa mis anhelos, mis deseos, que cristaliza lo que no puedo ser y quisiera ser. Y eso es profundamente descriptivo de la persona. Eso define, quizás uno de los territorios donde más claramente se define la intimidad del individuo es en sus deseos. ¿Qué deseamos? ¿Verdad? Las posibilidades que nos ofrece el mundo cibernético electrónico de transformación, de transfiguración, están en continuidad con la identidad y la mismidad de nuestros deseos y de nuestras propensiones. Eso es interesantísimo y es clarísimo. Es decir, hay una continuidad. En mi opinión, la transformación radical del sujeto corre cuando transforma sus deseos. Pero eso es otra cosa, ¿no? Es decir, realmente tú te orientas hacia otro mundo cuando la pulsión que te constituye, el deseo que te constituye se transfigura también, ¿verdad? Bueno, lo que aparece en el relato de sí mismo es esa proyección íntima y profunda de lo que somos, que por tanto entonces afecta a nuestra propia descripción. ¿Qué podemos hacer con eso? Es un poco lo que se pregunta Gadamer. Las soluciones metacríticas o las soluciones positivistas, fundamentalmente lo que hacen es imaginar, suponer que podemos salirnos de la corriente de la historia para observarla. Pero nosotros, a partir de lo que hemos reflexionado y en lo que nos ha apoyado Heidegger, vemos que eso es irreal, porque nuestra mirada está en la carne y en el cuerpo. Lo que plantea Gadamer es algo que en realidad es obvio, pero es fundamental. Es decir, observa, vigila tu historicidad en la producción de la historia. A eso le llama la vigilancia histórica. Es decir, lo que puedes hacer es procurar dar cuenta de quién está narrando, desde dónde estás narrando. ¿Se ve? Frente a esa pertenencia a la historia del que narra, lo que puedo hacer es relatar quién narra y plantear desde dónde lo está haciendo, con la expectativa de que en el diálogo con otros que también narran desde dónde hablan, podamos encontrar una visión más plena. ¿Se entiende? Es decir, el otro que narra la historia de mi mundo, frente a la narración que yo hago, me ofrece la posibilidad de un ver en un otro horizonte que no es el mío. Esto apunta otra vez a la idea de la fusión de horizontes. La vigilancia histórica se abre a la posibilidad de la fusión de horizontes, de la conversación con el otro. No puedo más que estar atento a la versión que yo describo del pasado para estarla cuidando, corrigiendo y poniendo en diálogo permanentemente. Sin embargo, siempre hay una zona oscura. Es lo que sostiene Gadamer. Tanto la historia efectual tiene una zona oscura, sin duda, porque pertenece a un momento del tiempo, como la vigilancia tiene una zona oscura. Digamos, yo tengo un horizonte de mirada, pero siempre atrás de mi horizonte de mirada hay una zona ciega, ¿verdad? Todos tenemos una zona ciega, ¿no?
hay una parte que no podemos ver y que no vamos a poder ver. Hay una parte, digamos, del movimiento de la historia que se nos va a ocultar permanentemente, por la condición estructural que nos constituye. Digamos que en ese sentido, sobre la historia actúa una dimensión inconsciente. ¿Sí? Hay un no consciente, hay un inconsciente del tiempo que ejerce su fuerza sobre la simbolización del tiempo. No es un inconsciente del tipo psicoanalítico, es un inconsciente histórico. Aquí Gadamer está planteándose de alguna manera que el tiempo tiene una dimensión no consciente que actúa sobre nosotros y que hemos de aceptarla. No tenemos otra posibilidad. Bueno, a eso se refiere esta noción de historia efectual.